Psicomen's, una nueva manera de ver la psicología, con Emanuel Ferreira. Por más información, @Psicomen's en nuestras redes sociales. Hola, buenas, bienvenidos a Psicomen's. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología, y en esta oportunidad vamos a hablar de los cuidados paliativos. Vamos a contar con la presencia de la doctora Bettina Frugoni y vamos a contar también con la presencia del enfermero Freddy Ojeda. Él es el creador de Info Cuidados Paliativos Uruguay, lo pueden encontrar en Instagram. Vamos a tener una charla, la verdad que muy interesante, en la cual vamos a hablar sobre todo lo que son los cuidados paliativos, no solamente lo que pensamos normalmente, que solamente son las personas que están a punto de fallecer. No, la verdad que los cuidados paliativos se extienden en muchos ámbitos de nuestra vida y no solamente cuando estamos en esos términos finales. Así que sin más que decir, los dejo a continuación con la charla y espero que la disfruten muchísimo. Nos estamos viendo. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Freddy y Bettina, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, quería que estuvimos hablando antes que esto, ¿no? Antes que arrancara la charla, más o menos como que ir poniéndonos a punto. Y bueno, quería que se presenten, que digan lo que es su trabajo más o menos, lo que aspiran, lo que están haciendo, que me parece muy interesante. Y bueno, les cedo este lugar para que se explayen y cuenten sobre lo que es su trabajo, lo que se están especializando, sus aportes y las cosas que hacen en el día a día, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias por brindarnos un espacio para contar lo que nos ocupa y nos gusta todos los días. Yo soy médico y trabajo en cuidados paliativos desde hace 5 años. Trabajo en 2 lugares, ambos privados. Y bueno, y ahora estoy de lleno trabajando en cuidados paliativos. Bueno, mi nombre es Freddy Ojeda, soy licenciado en enfermería de profesión. Estoy cursando la diplomatura de cuidados paliativos, finalizándola ya, y trabajo desde 2016 en la unidad de cuidados paliativos de la Mutualista Universal y llevando adelante un proyecto que se llama Info Cuidados Paliativos Uruguay, que es un proyecto de difusión para poder contarles a las demás personas sobre qué se trata cuidados paliativos, fomentando siempre la formación y el intercambio que se está dando con Emanuel, por ejemplo, en este momento, de que las demás personas puedan enterarse y conocer de qué se trata cuidados paliativos, ¿no? Claro, por ejemplo, una pregunta capaz que a algunos le parece muy simple, muy básica, pero muchas personas no saben qué son los cuidados paliativos y qué cosas abarcan, porque no es solamente que abarca solamente una cosa, sino que mucho. Estuvimos hablando, me estuviste contando más o menos de lo que es su trabajo y me pareció súper interesante y quería que también lo cuenten para que los demás escuchen todo lo que abarca. Una cosa muy importante antes de definirlo es que la definición incluso está cambiando. Hay gente, como muy bien decís tú, que no sabe lo que es, que cuando me dicen, ¿sos médico? ¿Qué haces? Cuidado paliativo, ¿qué es? Hay gente que no sabe lo que es, pero hay gente que tiene un concepto antiguo de lo que era cuidado paliativo. Cuidado paliativo se ha rehecho, se ha reestructurado, como dicen ahora, hay una palabra que dice, que ahora no me sale. En realidad, antes cuidados paliativos se dedicaba a las personas que estaban al borde de la muerte. Entonces, cuando alguien dice, te voy a pasar a cuidados paliativos, la gente dice, no, yo no me estoy por morir. Nosotros tenemos pacientes que han cumplido sueños, que se han casado, que hace años que están en la unidad y que la venimos tratando. ¿De qué se trata? Cuidados paliativos se trata, como la palabra lo dice, paliativo, paliar. Se dedica a tratar los síntomas y mejorar la calidad de vida de todas las personas que tienen una enfermedad grave, que puede ser un cáncer o no, puede ser oncológica o no, pero que esa enfermedad está dando muchos síntomas. Entonces, el especialista, sea el oncólogo, sea el cardiólogo, sea el neumólogo, el neurólogo, depende de la enfermedad crónica y severa que tiene el paciente, dice, hasta acá llego con las máximas posibilidades terapéuticas que tengo en el medio, en el momento, en el país, en la situación o lo que se le puede hacer. Hasta acá llego, pero todavía tengo síntomas. El paciente está en su casa, lo ideal para nosotros es que esté en su casa rodeado de su familia
Entonces, el especialista le da la medicación para la enfermedad, pero esa enfermedad está dando síntomas en todo el resto de los órganos, en todo el resto de los sistemas, en toda su existencia. El paciente no es solamente cuerpo, es cuerpo, alma, espíritu, emociones, familia, social, es un todo. Entonces, nosotros vamos a ayudar a ese todo, que también ayudamos al especialista con la medicación y con cosas, pero sobre todo nos dedicamos a todo lo demás. O sea, no vamos al tratamiento específico, no vamos a curar un paciente, vamos a paliar la situación, vamos a tratar. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, nosotros no alargamos ni acortamos vida, nosotros ensanchamos esa vida que tiene el paciente. Claro, mejorar la calidad de vida que tiene. Mejorando la calidad de vida del paciente y de la familia. Nosotros siempre decimos, en cuidados paliativos no tenemos un paciente, tenemos una unidad asistencial. Tenemos paciente y familia. Cuando digo familia, no es solamente la familia biológica. Puede ser la familia de afecto, la familia de crianza, la familia... Hay muchos vecinos, hay muchas redes sociales, redes religiosas que ofician de familia. ¿Qué es la familia para nosotros? Es aquel afecto que tiene el paciente que hace que lo cuida, que le cumple las necesidades, ya sea las básicas, o ya sea el acompañamiento, es la persona que está, que ha vivido, que conoce, que tiene la historia, que nos cuenta, que nos ayuda y que nosotros nos apoyamos. Y que también sufre porque ve a su afecto que está cursando un momento difícil, que no es, nunca sabemos cuánto tiempo es. Sí nos interesa saber cómo está ese tiempo. Claro. Por ejemplo, Freddy, como para ir comentando, arrancando por vos y luego por Bettina. Por ejemplo, ¿cuál es el rol tuyo, bueno, y después Bettina, cuál es el rol tuyo dentro de los cuidados paliativos? ¿Qué rol ocupan? ¿Qué cosas hacen en el día a día? ¿Cómo es que se desempeñan? A pesar de ser un equipo interdisciplinario, ¿no? Como me contaste anteriormente, compuesta por varias personas, pero ¿cuál tiene un rol principal o alguna cosa que tiene que hacer cada uno? Claro, está bueno, ¿no? Está bueno contar que el equipo interdisciplinario lo conforman el médico, lo conforman el psicólogo, el trabajador social y el licenciado en enfermería y el equipo de enfermería, ¿no? Bueno, dentro de mi rol como licenciado en enfermería, si bien cumplo tareas administrativas, de colaborar con la coordinadora, con la coordinación del servicio, también asisto al paciente en el domicilio, ¿no? Donde evaluamos y valoramos al paciente en todos los aspectos de su vida, ¿no? No solo le hacemos los controles de enfermería, control de signos vitales, cómo está la piel, cuáles son, si tiene heridas o no, o si no tiene heridas, cómo está comiendo, la postura, cómo es la higiene. No solo ese aspecto de enfermería que muchas veces creemos que la enfermería termina ahí, sino que también cómo está esa persona en su casa, cómo está el aspecto emocional, la comunicación. Muchas veces hacemos de intermediarios entre el médico y la familia, se abren con nosotros, muchas veces se abren con el equipo de enfermería que va a realizar una curación, que va a realizar una higiene, y con ellos hablamos, charlamos, tratamos de contenerlo, y lo bueno que esto es un equipo, ¿no? Entonces, entre nosotros, entre los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, estamos conectados, tenemos la misma idea, tenemos la misma visión del paciente y nos apoyamos en todos los conceptos que haya que transmitirle al paciente, ya sea relacionado a los síntomas, ya sea relacionado a la medicación, ya sea relacionado a la evolución o al pronóstico. Nosotros estamos intercomunicados y nos apoyamos. Cada uno tiene su área y su especialidad, pero muchas veces pasamos un poquito la barrera respetando al otro profesional, pero apoyándolo, ¿no? Entonces, todos tenemos que saber de un poquito de psicología, un poquito del trabajador social, un poquito de medicina, los médicos también de enfermería, para apoyarnos, ¿no? Tenemos que estar muy unidos nosotros y darle un mismo mensaje, una misma visión, una misma contención al paciente. Entonces, es un poco eso, no es solo la tarea de enfermería que hacemos siempre, sino que tenemos un plus porque valoramos al paciente y lo tratamos en todas las áreas de su vida, ¿no? Muchas veces hablamos con ellos, hablamos con el papá, con la mamá, con el hijo, con el suegro, con los familiares que están. Muchas veces el médico tiene que tratar, hoy nos pasó de que el médico se quedó hablando con el hijo para explicarle
la medicación, y yo me quedé charlando con el paciente para saber cómo estaba y qué sentía y cuáles eran sus deseos y su visión de las cosas, y luego nos intercambiamos, ¿no? Y más o menos un poco por ahí va el rol de enfermería dentro de cuidados paliativos. Bueno, Betina, más o menos, si nos querés contar más o menos cuál es tu rol o cómo te desempeñas vos dentro de este equipo. Y bueno, en parte a veces se desdibujan un poco el rol específico de cada uno, porque como decía recién Freddy, nos apoyamos. Pero también esto, yo siempre digo que cuidados paliativos es como un traje hecho por un sastre. Ustedes son muy jóvenes, en la época nuestra estaba la ropa comprada hecha, la ropa de modista y la ropa de sastre, que era el que hacía, era como un modisto más, más exquisito. Es algo que es hecho como una modista, sí, pero en realidad el sastre te lo hace más exacto, nunca va a haber un traje igual a otro, porque lo hace a la medida de cada uno. Y cuidados paliativos se hace así, se hace para cada paciente, cada persona y cada unidad familiar, funcional. Entonces el rol a veces depende también, nos guía, el principal guía de cómo nos vamos a mover es el paciente. Nosotros, yo como médico, primero obviamente voy como médico, hago el balance orgánico, los síntomas, hago todo el balance farmacológico, en general son pacientes multimedicados, tenemos que ver las interacciones, hacemos un balance de muchas cosas, el balance biológico, el balance de estado general, el nutricional, un montón de aspectos que hacen al día a día del paciente, de la enfermedad, de las repercusiones de esa enfermedad, de las otras enfermedades que tiene el paciente, cómo afectan, qué síntomas da cada enfermedad, y después empezar a unir toda la medicación, toda la farmacología, el entrelazado que hay entre todos esos fármacos, qué producen, qué no producen, las interacciones que puede haber. Empezamos a retirar uno, a sacar el otro, a agregar este, porque tenemos que agregar medicación para controlar síntomas, pero tenemos que ver que no me afecte con la medicación que ya tomaba. Es un balance muy, muy como gota a gota, como muy minucioso. Y a su vez, y además de eso, tenemos que ver en qué situación emocional está el paciente, y ahí nos empezamos a planificar, y ahí empezamos a edificar lo que vamos a hacer sobre ese paciente, sobre cómo está él con su enfermedad, en qué etapa está de la aceptación de esa enfermedad, de esa nueva etapa, porque se tiene que reacomodar el paciente, se tiene que reacomodar la familia, y nosotros venimos a ayudar. Nosotros no venimos con una tablilla de filling de blanc, de decir, bueno, hago esto, pregunto esto. No, nosotros tenemos que ir según el tiempo del paciente, según las emociones del paciente, pero bueno, mi rol principal es que el paciente quede sin dolor, que el paciente duerma bien, que se pueda alimentar, y si no se puede alimentar, bueno, vamos a ver cuáles son las alternativas, tranquilizar a la familia siempre quiere que el paciente coma y a veces el paciente no puede comer. Bueno, depende, hay una infinidad de situaciones que tenemos que ir a ver. Lo primero, vamos como médico, pero el criterio médico en este caso es controlar síntomas y mejorar síntomas y adecuar el tratamiento farmacológico, dietético, medicamentoso, todo en base a cada paciente y a cada situación. Claro, sí, obviamente, uno como estabas diciendo, lo estaban explicando ustedes, tenés que ir acomodándote a cada paciente, no es que tenés un manual general del cual podés usar, tenés que ir, como quien dice, adaptándote. Pero, por ejemplo, ¿cómo es el relacionamiento que tienen ustedes con los pacientes? A pesar de lo que ya me contaron, ¿no? De que tratan de adaptarse, de ver y eso. ¿Ustedes tienen un relacionamiento estrecho, tienen un relacionamiento distanciado? ¿También eso depende de cada paciente? ¿Hasta dónde los deja llegar? ¿O más o menos cómo saben? Tenemos que ser muy respetuosos. Primero que nada, tenemos que ir como más o menos, no sé si se acuerdan ustedes, pero como Kung Fu, ir pisando sin dejar huellas, sin hacer ruido y entrando en la vida de ese paciente que está en una situación emocional muy compleja, que muchas veces está enojado, muchas veces está muy dolido, muchas veces está negado. Tenemos que ir muy suave, nosotros no podemos ir avasallando con lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que ver qué es lo que precisa el paciente para ayudar según lo que el paciente necesita. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar contacto con esa realidad, primero vemos
qué es lo que el paciente necesita, pero nos ponemos en su lugar y tratamos de ver qué es lo que el paciente está buscando en nosotros. Hay pacientes que necesitan el vínculo más cercano, más familiar, y muchas veces cuando el paciente no está, la familia dice, bueno, en realidad ustedes son parte de mi familia. Yo a veces al principio, ahora no tanto, pero siempre igual me impacta, pero antes decía, ¿cómo alguien que pasa por un proceso tan doloroso, siempre lo comentamos con Freddy, alguien que pierde un familiar, que está tan dolido, puede escribir esas cartas con tanto amor, con tanto agradecimiento hacia nosotros, en el momento más difícil de su vida? Acaba de perder a uno de sus mayores afectos, que muchas veces es un rol fundamental en esa familia, es una columna en esa familia, era un eje, y sin embargo se toman tiempo y tienen el tiempo emocional de escribirnos una carta que a los días a veces nos llevan regalos, que no es por el regalo en sí, es porque en ese momento nos quisieron brindar algo con un amor, con un afecto, es algo impresionante. Claro, Entonces, yo creo que está relacionado no con el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Por el tema de hacer sentir cómoda a la persona. No es lo mismo, por ejemplo, ver a tu madre que se está muriendo, capaz que negada, con rabia, con enojo, con incertidumbre, con miedo, que capaz que verla morir tranquila, decir, o sea, va a tener obviamente capaz que los efectos, como decís vos, efectos secundarios de medicamentos, efectos secundarios de la enfermedad, lo que sea, pero capaz que verla más tranquila, más placentera, ¿no? En el tema ese. Yo creo que en la manera en la que uno ve, o sea, ve despedirse a una persona querida también influye mucho en cómo lo va a ayudar a hacer el duelo a la persona. No es lo mismo que hacer el duelo de una persona en la cual siempre estuvo resignada, con bronca, con odio, que se vaya así, que una persona que se haya ido más tranquila. Uno también como que siente ese trabajo, y también explica, creo que un poco lo que estabas diciendo vos, ¿no? Las cartas y los mensajes lindos. Una pregunta que tengo, ¿no? Que me genera una duda, para vos, Freddy, y para vos, Bettina, luego. Pero, por ejemplo, el tema de los cuidados paliativos, lo que es la relación con el paciente, cosas a mejorar, ¿no? Que se tienen que hacer, pero no al parecer de otra persona o de un hecho, sino a lo parecer tuyo, ¿no? De estar ahí, de vivenciarlo y decir, mirá, me gustaría que esto se hiciera de esta manera porque creo que daría un mejor resultado. Por ejemplo, ¿qué cosas cambiarías? Ahí está, bueno, te voy a comentar mi experiencia personal. Yo arranqué a trabajar en cuidados paliativos con la profesión, no con la formación específica en cuidados paliativos. Ya hace unos cuantos años que estoy trabajando y estoy finalizando la diplomatura en cuidados paliativos luego de 3 años, y hay un antes y un después en el trato con los pacientes, en el entender los pacientes, en el diálogo con el equipo, con el intercambio. Y creo que una de las cosas que son básicas para trabajar en cuidados paliativos, para poder brindar cuidados paliativos de calidad, para poder controlar a los síntomas, es la formación en cuidados paliativos. Todos los equipos de todos los servicios de salud deberían tener el privilegio de contar con profesionales formados en cuidados paliativos, y ahí realmente yo creo que se va a beneficiar directamente en la calidad de vida y en la asistencia que se le da a los pacientes, ¿no? Otra cosa que creo que puede cambiar mucho la calidad de vida también de los pacientes es que los profesionales tenemos que aprender a escuchar a los pacientes. Aprender a escuchar, aprender a hablar con ellos y a poder tener una mejor comunicación, ¿no? Cuando los pacientes logran expresarse y se forma una confianza con el equipo, ellos realmente sueltan, ¿no? Sueltan emociones, sueltan problemas, sueltan dificultades, que por ahí no todas las vamos a poder solucionar, y hay cosas que vienen de muchos años o de toda la vida, pero poder entender al paciente hace que nosotros entendamos al paciente en todo su contexto. Entonces, creo que esas dos cosas, la comunicación con el paciente y la formación de los profesionales, creo que influyen directamente en la calidad de vida, en la asistencia que se le da a ellos. Bettina, no sé qué te parece. sí, en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por eso mismo es que está la formación específica. Cuando uno se forma en algo, adquirís un método. Las cosas que haces con método tenés una profesionalización. Entonces ahí
vas desde otro lado, porque esto no es algo que diga, es algo de voluntario nada más. Hasta los voluntarios también tienen una formación. Yo hice una diplomatura antes de hacer la maestría y habían voluntarios que estaban haciendo la formación al lado mío y estudiando los mismos materiales, más allá que no se les exija lo mismo y que no tengan el grado de entendimiento porque no tienen la formación específica, como decíamos hoy, para seguir determinadas cosas, pero hay cosas que uno para trabajar en algo tiene que ser profesional, y para eso tenés que tener un método y para eso tenés que tener un desarrollo determinado. Y en cuanto a los cambios, uno se tiene que poner a pensar, primero, los cambios, ¿qué quiero cambiar? Te tenés que organizar, te tenés que abstraer y decir, bueno, desde lo macro, lo meso o lo micro. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Bueno, lo que yo pueda cambiar va a ser lo micro probablemente, pero tenés que tener la visión macro para poder hacer un cambio micro. Yo no puedo decir, hoy quiero que los cuidados paliativos tengan esto, cuando en realidad la realidad macro, que está todo por encima, es diferente. Entonces, está totalmente contrapuesta. Entonces, primero tenés que ver lo macro, que son lo estatal o lo gubernamental o las leyes. Después tenés lo meso, que es donde más o menos en el medio donde te estás moviendo, y ahí podés ver a qué te podés orientar para cambiar algo. Y después lo micro, lo que vos podés hacer todos los días. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí hoy, si me decís qué puedo cambiar, te digo, bueno, quiero una ley. Quiero la ley de cuidados paliativos, quiero que le llegue cuidados paliativos a todos, porque hay un cálculo internacional que es el 5% de toda la población de cada institución o de cada servicio de salud o de cada sistema de salud va a requerir en algún momento cuidados paliativos. ¿Estamos llegando? No, todavía no. Bueno, entonces hay lugares que no se llega, donde interior en general, en Montevideo hay mucho más cobertura. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces ahí empezar con lo macro, con lo meso y después con lo micro, que es la parte de cómo vas a gestionar esos cambios. Y los cambios que yo pondría hoy sería eso. Y así como esto, como estamos conversando contigo, conversar, contarte qué son los cuidados paliativos, que se sepa que los cuidados paliativos no es para la gente moribunda, que es para lograr otras cosas. Porque yo te voy a decir algo, todo el mundo sabe que basta estar vivo para morir, como decía mi abuelo, o todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie quiere saber, pero nadie lo quiere saber. Y es lo más natural y es lo que nos va a pasar a todos, pero siempre pensamos que vamos a tener 223 años y nos vamos a quedar de un sueño al otro y no nos vamos a poner a pensar más nada. Pero bueno, a veces nos pega, como ahora, este año, a nosotros desde los cuidados paliativos nos ayudó y nos jugó en contra, 50 y 50 creo, la pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos hacer mucha distancia, tuvimos que bajar obviamente un poco de visita, pero el paciente nuestro no tiene muchas cosas en su cabeza para resolver, tiene muchos síntomas en su cuerpo para resolver y tiene su familia muchas cosas pendientes y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, la pandemia a nosotros en eso nos complicó un poco porque no nos dejaba ir a verlo, no nos dejaba ir a hacer, pero igual nos ingeniamos y lo llamamos y hablamos y tenemos un vocabulario y un diálogo con los pacientes y por suerte nos agarró a nosotros como unidad bastante aceitados que lo sobrellevamos bastante bien. Jugó en contra por el aislamiento de los pacientes, ya sea con COVID o por prevención, que los pacientes tuvieron que elaborar muchas cosas solos, pero nos jugó a favor en algo. ¿En qué nos jugó a favor? En que la gente se dio cuenta que la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina, al lado, en mi familiar, en mi amigo, en mi vecino y en aquel que venía corriendo todos los días, que gozaba de muy buena salud, o en aquel que atendía como médico, en aquel que me atendía en el almacén, aquel que me atendía y me vendía el pan, y aquel que estaba jubilado, y el abuelo Dulce que recién se jubiló para disfrutar. O sea, en cualquier momento atravesó su vida y transversalmente terminó con un proyecto de vida, con un proyecto de familia. Entonces, la muerte ahora es muy cercana. Desde que está la pandemia, todos sabemos la vulnerabilidad de la vida, lo rápido, lo efímero que puede ser. Entonces, en eso nos ayuda a nosotros, nos está dando mucho más terreno para hablar. Nos da como un pie, nos hace piecito para entablar un montón de conversaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo cambiaría hoy? El acceso más fácil, el conocimiento, el acceso a cuidados paliativos. Que todas las personas tengan la posibilidad de acceder, de acercarse y de saber qué es los cuidados paliativos. Que estén informados, que tengan acceso, que sea más fácil el acceso.
Sí, igual yo me imagino, ¿no? Les quiero preguntar a ustedes qué opinan o si tienen la certeza de que también es difícil a veces trabajar mismo con las personas, ¿no? Cuando se tiene implantada esa idea de que uno cuando es viejo se vuelve una carga, ¿no? Esa típica frase, yo antes de llegar a viejo me mato porque vas a empezar a depender de personas, de que te hagan esto, que te hagan lo otro. A veces como que te cuesta mucho a veces generar una independencia y luego esa independencia, quieras o no, la vas a ir perdiendo con el tiempo porque van pasando los años, vos vas a poder hacer menos cosas. También es un tema, ¿no? La edad, ¿no? En lo que afecta mucho y que a veces como que ese orgullo que tienen todas las personas, ¿ustedes como lo sienten como una rispidez a la hora de entrar a hacer su trabajo? Sí, es muy complejo, es muy común, es muy presente, no quiero ser una carga, mi familia toda está funcionando, yo no puedo estar interfiriendo, pero bueno, eso lo trabajamos porque depende de cada familia. Hay familias que sí son complejas porque lo viven así todos, y hay familias que rápidamente lo transforman porque eso a veces es un pedido de afecto, es un pedido de demostración de afecto, o se cambian roles, se hace ver la realidad. Cuando tú eras bebé, a ti te atendieron. Bueno, ahora tú precisas que te atiendan y tenés que dar la oportunidad que alguien te demuestre afecto. Tú generaste afecto y alguien te va a cuidar y te cuidan porque te quieren. Y hay que dejar que la otra persona te demuestre afecto, te demuestre cuidado. Muchas personas, muchos afectos, muchas familias se siente útil o se siente agradecido de poder brindarle a ese ser querido su cuidado. Y le queda como un fortalecimiento personal que a su vez se lo transmiten a los hijos, como a nosotros nos ha pasado en la unidad. Hemos tenido abuelos, ahora tenemos padres, o hemos tenido tíos, hemos tenido padres, hemos tenido a varios integrantes de la misma familia. A mí me pasó que tuve una hija y después tuve a la madre. Tuvimos a la madre. Yo tuve a la hija y una colega tuvo a la madre en la unidad. O sea, como que esos roles van y vienen. Y muchas veces, bueno, hay que jugar con los recursos que tenemos y eso depende de cada unidad funcional. Claro. Por ejemplo, Freddy, ¿cómo se trata con una persona que no quiere ayuda, una persona que está rendida, una persona que aceptó lo que le está pasando, pero tampoco quiere generar un cambio para por lo menos tener algo positivo, ¿no? Y terminar de la mejor manera posible o recuperarse? A veces pasa que, por ejemplo, ustedes me imagino que deben ver que hay personas que tienen una enfermedad de la cual se pueden recuperar, pero el factor que tienen de negatividad y de no querer hacer nada para mejorar, como que los termina cada vez hundiendo más o complicando más. ¿Cómo se hace para entrar a trabajar con una persona que está en estas condiciones? Bueno, es excelente la pregunta, ¿no? Cada paciente es un desafío, cada paciente nosotros tenemos que buscarle la vuelta para entrarle o para trabajar con él. Y muchas veces no nos permiten trabajar sobre la enfermedad o sobre la evolución, no quieren saber, no quieren tener contacto con ese aspecto y nosotros tenemos que respetar siempre la voluntad del paciente, acompañarlo lo mejor posible y muchas veces nosotros arrancamos por controlar los síntomas, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente nos aceptan? Porque nadie quiere estar con dolor, nadie quiere estar con síntomas que no están controlados, con náuseas, con vómitos, y muchas veces arrancamos por ahí. Arrancamos por controlar los síntomas, al paciente darse cuenta que no está tan dolorido o que no le molestan tanto las náuseas, bueno, ya genera un poco más de confianza en el equipo, entiende que nosotros simplemente lo que queremos hacer es ayudarlo y darle calidad de vida. Y muchas veces arrancamos por ahí. Sin duda depende de la personalidad del paciente, del carácter, de su historia de vida, de sus antecedentes, de si tuvo buenas experiencias o malas experiencias con esto, pero tratamos de ir por ahí, ¿no? De brindarle calidad de vida al paciente y sobre todo con estos pacientes difíciles, ¿no? Controlar los síntomas y arrancamos por ahí. Bettina decía que tenemos que ir suavecito, ¿no? No podemos chocar con ellos, no podemos pelearnos ni confrontarlos muchas veces, entonces vamos avanzando siempre de acuerdo a lo que el paciente nos deja. Betina, vos, ¿qué opinión tenés respecto Yo, a esto? en esa pregunta que es muy buena, hay muchos pacientes que están en esa situación. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que los entendemos.
Y cuando nosotros le decimos que nos entendemos, es como que en la vida nos ponemos al costado y estamos hombro a hombro. Como que nos sentamos al lado y le decimos, bueno, tenemos ese camino por recorrer. Yo estoy a tu lado, vamos a recorrerlo juntos. De una u otra manera, siempre el paciente se aferra. Siempre. ¿Por qué? Porque primero necesita saber que él está mal, que él está enojado con esa situación, claro, que eso no lo quiere para sí. Y sí, nosotros le estamos diciendo... Lo importante, una cosa que quiero marcar, ¿no? Hacer la diferencia en la postura de ustedes, ¿no? En la postura que ustedes se ponen en el lugar de humanizarse. Eso es lo difícil, que hay mucha gente que no se humaniza. Y porque a veces, sea porque estudió cierta cosa o se especializa en cierta cosa, a veces como que pierde esa humanidad, esa cosa. Entonces las personas lo sienten eso. Es como, ¿cómo te vas a abrir con una persona que no es capaz de abrirse humanamente al lado tuyo y mostrarte que puede entender tu dolor y que puede compartirlo y que te puede acompañar? Eso es una de las cosas, me parece, como los pilares fundamentales como para trabajar en cuidados paliativos. Una cosa que, a pesar de ser un requisito como que te dice que te tiene que exigir esta carrera, ¿no? Es más que nada una cualidad humana que tienen las personas, que tienen que tener. Sí, pero hay una cosa muy importante. Si cualquiera de nosotros tres y de todo aquel que vaya a escuchar o se tome el tiempo de escuchar esta audición, este espacio que estamos hablando acá, cualquier persona, si cierra sus ojos y empieza a pensar en el momento más triste de su vida o en un momento que lo marcó mal, algo, en ese momento, por más que esa persona, tú o yo, estuviéramos rodeados de 20 personas, que nos estuvieran abrazando, que nos estuvieran tocando y diciendo estamos acá, ese momento triste es el momento en el que tú te sentís más solo, porque lo sufrís solo. Ese sufrimiento va por dentro. Y por más que te digan, estamos acá, no te llega. Es como que estás sí, tienes una capa impermeable que no deja entrar a otros. Si hay alguien que en silencio se queda al lado y te dice, yo te entiendo, sé cómo te sentís, cómo arrancamos ahora, cómo salimos ahora. Solamente, a veces con el silencio, con una mirada, con un espacio, o con hablar de otra cosa. No decir, bueno, pero vamos. No. Tranquilo, de a poco, esperar. Te sentás al lado y esperás. Es como, entonces, en ese momento, la persona lo que estaba diciendo es, estoy enojado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que tener esto? Yo no quiero ser una carga. ¿Por qué? Pero porque está enojado con eso que le pasa. Si se da cuenta que hay gente que lo entiende, que hay gente que lo quiere ayudar, que lo va a hacer sentirse mejor, que cuando más ganas ponga, porque además hay que confrontar muchas veces a la realidad. Muchas veces nosotros los sacudimos emocionalmente y les decimos, si tú que estás, por ejemplo, tú, Emanuel, te sentís mal mañana, viene alguien, te trae algo porque tú te sentís mal, estás con diarrea, con vómitos y viene alguien y te toma, come esto y come lo otro y tú, no puedo porque estoy con síntomas, que estoy con... Bueno, entonces, si en ese momento alguien dice, bueno, cuando tú precises algo me pedís, tú sentís que alguien te está entendiendo que tú en este momento no podés que te traigan más cosas, que te están respetando tu tiempo, que están esperando que tú pidas y que además están entendiendo que tú te sentís mal. Entonces, eso es para ti otro escalón, estás en otro momento, estás entendiendo que, bueno, y que si tu actitud es negativa, estás empeorando el cuidado, le estás dando el doble de trabajo. Si tú, cuando alguien te trae algo, tú decís, bueno, ahora lo pude tolerar, ahora pude comer, muchas gracias, la otra persona siente que le pagaste en oro. Sí, el cuidado que te dio, el afecto, el cuidado, el amor, la dedicación, el tiempo, las ganas, porque esa persona está trabajando y está diciendo, cuando llegue a casa le voy a hacer, no sé, un puré de papas con zapallo porque Manuel le va a hacer bien para el estómago porque está mal del estómago. Entonces cuando llega tú decís, bueno, ahora no, pero más tarde capaz, ya es, bueno, mira, me hizo bárbaro o me cayó muy bien o me gustó mucho. Entonces ahí es darle sentido al cuidado desde otro aspecto. Sí, eso me parece lo principal, muy lindo, todo lo que dijiste es interesante porque es así, muchas veces como que tenemos que verlo desde ese lugar. Bueno, la verdad que como para ir cerrando me gustaría que digan lo que quieran, ¿no?
darles un espacio para que digan, mirá, me parece que tendría que decir esto porque la gente lo tiene que escuchar, o me gustaría compartir esto con ustedes porque siento que les va a servir. Así que les dejo este espacio para que ambos digan lo que quieran decir. No sé si querés, Freddy, comenzar para decir lo que se te ocurra y lo que sientas que es necesario que la gente escuche. Perfecto, no. Lo que quiero que la gente sepa es de que con los cuidados paliativos nosotros tratamos de acompañar al paciente y a la familia y brindarle calidad de vida, ¿no? Que estén tranquilos, que nosotros lo que hacemos es tratar de acompañarles en el proceso de enfermedad, que estamos formados para esto, que estamos con el deseo siempre de ayudarlos y de que no se pierdan la oportunidad de aprender, de saber de qué se trata, porque nos ha pasado de muchas familias que nos han dicho, si yo hubiese sabido, si me hubiesen explicado de qué se trataba cuidados paliativos, los hubiese pedido mucho antes. Y es una realidad que nosotros muchas veces estamos llegando tarde a atender a los pacientes y nosotros necesitamos llegar temprano. Necesitamos tomar contacto con ellos, necesitamos conocer a la familia, necesitamos charlar para poder brindarles cuidados de mejor calidad, para que ellos puedan entender, para que puedan hacer sus procesos de otra manera. Y eso necesitamos la ayuda de todos, ¿no? La ayuda tuya, Manuel, que nos estás dando ahora para difundir, la ayuda de la gente, la ayuda de los familiares, que piensen, que se enteren que nosotros podemos darle una mano. Y que es un derecho los cuidados paliativos, ¿no? Que ellos tienen el derecho de pedirlos en todas las mutualistas para que los profesionales podamos acercarnos, y si no es para cuidados paliativos, le vamos a decir, mirá, no, estás en otra etapa, quédate tranquilo, bueno, te vamos a ayudar a controlar los síntomas y después seguís tu tratamiento. Si no es para cuidados paliativos, no pasa nada, pero si lo están precisando, que lo puedan recibir. Entonces, nada, simplemente agradecerte por este espacio, por esta oportunidad que nos das de poder contar, de poder transmitir, y bueno, decirle a las personas que no somos un cuco, que antes por ahí sí, cuando llegábamos éramos un cuco, pero ahora no. Tratamos de brindarle calidad de vida y acompañar a los pacientes. Bueno, sí, más o menos yo había pensado eso, contarle a la gente que sí, que cualquiera puede pedir. Nosotros hemos tenido pases de las maneras más increíbles, nos han hecho pases vecinos, familiares, porque a veces el médico inmerso en el tratamiento específico del paciente no se da cuenta que nosotros podemos ayudar. Aunque parezca mentira, el médico cree que puede con todo, estamos formados, como te decía hoy, tenemos una formación curativa y salimos de la facultad creyendo que si no curamos, fracasamos. Y hay enfermedades que dan muchos síntomas y bueno, y hay que apelar a otras disciplinas para poder controlar esos síntomas. Entonces, el que tenga duda, que pregunte en mutualistas y en salud pública, en todos lados. Sobre todo en Montevideo hay amplia cobertura. En el interior capaz que hay un poco menos, pero está llegando a todos lados. Entonces, es como dice Freddy, si no es para cuidados paliativos, le vamos a decir, bueno, los ayudamos con este síntoma, ahora sigue su tratamiento y hablamos con el médico tratante, pero le estamos dando una idea al médico tratante, le estamos dando una ayuda, porque a veces el médico está inmerso en una cosa y no se da cuenta de esto otro. Nosotros tenemos una visión más global, nosotros tenemos un equipo, entonces lo vemos desde varios aspectos. Entonces, bueno, ayudar a que todo el mundo conozca lo que es un derecho, que puede acceder a eso, y nosotros realmente agradecemos a las familias cómo nos abren sus puertas, sus corazones, su vida, y que nosotros nos metemos y somos parte de esa familia por un tiempo más largo, un tiempo más corto, un tiempo más tranquilo, un tiempo más turbulento, depende de cada familia, es un mundo. Y nosotros ayudamos y tratamos de, no siempre lo lograremos, pero sí lo intentamos siempre. Lograremos una cosa, más de esto, más de lo otro, y así como digo que cuidados paliativos es un es un traje hecho por sastre a medida del paciente, también siempre digo que es como un plato de comida. A todos les gusta diferente, bueno, nosotros lo hacemos a cada uno según su gusto. Entonces tratamos de elaborar para cada paciente y cada familia lo mejor, porque de eso se trata, de mejorarle la calidad de vida que está afectada por una enfermedad que le está marcando su vida y le está cambiando su vida. Bueno, primero que nada, de nada, por obviamente que me encantó compartir este espacio con ustedes. La verdad que
a pesar de mi idea era que la gente también aprendiera, ¿no? Cuando escuche este podcast, que aprendiera sobre cuidados paliativos. La verdad que yo terminé aprendiendo muchísimo escuchándolos. Obviamente tenía una visión muy disminuida de lo que es cuidados paliativos. A veces se tiene como dice, no sé, ideas, idealizaciones y a veces no son correctas del todo. Obviamente que en algunas cosas eran así, pero te das cuenta que abarcan muchísimas otras cosas más. Está bueno también, me gustó una charla con ustedes que sea distendida, mostrar desde su lado más humano, ¿no? No desde el lado, formo parte de un equipo y yo soy este eslabón y cumplo esta pieza, sino me encantó como ese espíritu de cooperativismo, apoyarse entre todos, el espíritu de solventarse, de a pesar de que cada uno sabe que tiene que cumplir su rol, siempre está uno al lado apoyándose y tratando de acompañar al otro, porque a veces no todos estamos al 100 y eso es real. A veces un día uno puede tener una cosa, todos tenemos problemas y está bueno que ese equipo se apoye no solamente a los pacientes, sino que se apoye entre ustedes. Y bueno, sin más que decir, la verdad que las verdaderas gracias por participar es a ustedes, por haber participado de esto, la verdad que me encantó. Y bueno, espero en un futuro que hagamos un tema, capaz que un tema más específico dentro de esto o abarquemos otro tema, me parece súper interesante y agradecerles nuevamente por haber participado. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Saludos. Que pasen muy bien. Bueno, nos estamos viendo. Un beso. Chao, chao. Chao. Chao.